Aleluya, amada iglesia, qué hermoso poder alabar y glorificar a Dios y hacer declaraciones de fe, como me gusta estar en tu casa, celebrando a Jesús, ¿verdad? Mis manos, mis pies, con todo mi ser, alabar a Dios. Y hoy seguimos virtual, pero muy pronto, amada iglesia, estaremos presencial. Quiero dar la bienvenida una vez más a cada una de las familias que ya están conectadas. Gracias familias, amigos que están conectados. Pues hermoso que podamos gozarnos en la presencia del Señor y sobre todo darle las gracias. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Esas misericordias hoy venimos a agradecerle a Dios, venimos a darle gracias definitivamente por todo lo que Dios es. Querida iglesia, quiero también en esta hora decirles que permanezcan hasta el final. Vamos a mostrarles un hermoso video, pero la clave es permanecer hasta el final. Este video definitivamente tiene que ver con la reapertura futura de nuestro templo Bethesda Chone. Por eso mi ruego que permanezca hasta el final. Y sí, querida iglesia, precisamente en eso estamos. Estamos trabajando en el protocolo, estamos ajustándonos a las medidas de bioseguridad establecidas por el COE nacional, COE cantonal, el protocolo de Bethesda, y estamos trabajando en ello. Y en esa dirección, en ese mismo sentir, continuamos predicando la palabra de Dios, animando a la familia Bethesda a congregar. Estamos en el segundo domingo de enero y es importante que nosotros vayamos entendiendo a la luz de la palabra sobre la importancia de congregar, o como dice la serie, la necesidad de congregar. Y precisamente Dios puso en mi corazón en estos días un hermoso mensaje que yo sé que nos va a edificar muchísimo. Y el tema de esta hora dice: el privilegio de congregar. El privilegio de congregar. Definitivamente es un tema muy importante que tú y yo debemos tenerlo bien clarito a la luz de la palabra. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos para entender este tema? El privilegio de congregar. Necesitamos esa visión perfecta de Dios, esa visión 2020 que será nuestro lema hasta cuando Cristo regrese. Esa visión que nos invita a ver de cerca las bendiciones de Dios, lo que estamos viviendo al día a día, cómo Dios es tan bueno, cómo Dios es tan fiel. Pero también nos invita a ver a lo lejos esas bendiciones que vienen en este nuevo año, más aún esas bendiciones que Dios tiene preparado para sus hijos y para su iglesia. Pues en Dios tenemos un futuro promisorio, amada iglesia. Este tema, privilegio de congregar, nos invita a que como hijos de Dios que somos, como la iglesia de Jesucristo, como ese pueblo escogido por Dios, a mantenernos siempre fuertes en el Espíritu, para que nada ni nadie nos haga desanimar, nos haga desistir, nos haga abandonar la obra de Dios. Y cuando hablamos de la obra de Dios, estoy hablando precisamente de gente, ¿ok? La iglesia somos tú y yo, somos obra de Dios. Entonces, que nada ni nadie nos haga, como dice, desanimar, sino mantenernos como hijos de Dios fuertes en el Espíritu. El privilegio de congregar también nos invita a que seamos sensibles a la voz de Dios, que nos llama y nos busca cada vez que nosotros nos alejamos de Dios. Mire, querida iglesia, mientras nosotros estamos cerca de Dios, vamos a vivir las bienaventuranzas, vamos a vivir felices, disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero también hay la otra parte que gente que no le está yendo bien, sea en su negocio, en su hogar, en la relación de pareja, en fin, en sus estudios a tal punto, se alejan de Dios.
Y Dios busca día a día maneras como atraernos a su presencia. Por eso yo estoy seguro que hoy Dios con este mensaje va a tocar tu corazón y te va a atraer con esas cuerdas de amor para estar unidos, aunque hoy virtual, ¿verdad? El privilegio de congregar también nos invita a que estemos siempre llenos del Espíritu Santo, viviendo el poder de su gracia en cada una de nuestras decisiones de fe. Mire, ¿cuándo vamos a dar esas decisiones de fe? Cuando estemos llenos del poder del Espíritu Santo, viviendo su gracia. Y una de las decisiones de fe, puedo mencionar el congregar, el servir en el templo, el ofrendar, el diezmar. En fin, todos ellos son actos de fe que uno lo realiza por amor a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a entender este tema, el privilegio de congregar? Les invito, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Hebreos, ¿ok? Y bueno, ya algunos hermanos al ver el libro de Hebreos se van a acordar de este versículo que es muy conocido por nosotros. El capítulo 10 de Hebreos, el versículo 24 y 25. Leo la palabra de Dios y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Oremos, amada iglesia. Padre, damos gracias en esta hora. Señor, agradecidos contigo por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, amado Dios, porque nos das hoy ese privilegio, esa oportunidad de poder estar en la comunión contigo, de poder estar junto a ti, mi Dios amado. A través de tu Santo Espíritu nos mantienes unidos. Y mi oración en esta hora, Dios mío, que esta palabra que va a ser predicada, Dios mío, halle cabida en el corazón de cada familia que está escuchando este mensaje. Dios mío, que sea la palabra misma, como esa espada de doble filo, penetrando todo su ser interior, de tal manera, Dios, que podamos entender la palabra de Dios y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús me pongo en sus manos, Dios mío, ayúdeme a predicar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermoso tema, ¿verdad? El privilegio de congregar. Miren, mis queridos hermanos, el congregar o el asistir a un templo, un lugar físico, por mucho tiempo no nos fue difícil. Por mucho tiempo, me estoy refiriendo a los 10 meses y un poquito más que estamos en casa, no nos fue difícil el congregarnos. Incluso Bethesda tenía los servicios en la mañana y en la noche de los domingos. Y no nos era difícil. Pues en estos días que vivimos aún esta situación de la pandemia, muchas familias encuentran conflicto en el congregar. Encuentran dilema, encuentran confusión si es necesario o no congregar. Miren, qué asombroso esto, ¿verdad? Después de haber congregado. Entonces, es importante este tema y yo no dudo que Dios puso en mi corazón este tema para poder enseñar a la congregación sobre el privilegio de congregar. Es imperativo, importantísimo este tema, queridos hermanos, el entenderlo y sobre todo ponerlo en práctica, vivirlo, ¿verdad? Ya que hay mucha gente que están viviendo en sus propios pensamientos, en sus propios ideales o filosofías. Y es lo que hablaba el domingo pasado sobre Proverbios capítulo 14, el versículo 12. Precisamente dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y sí, hay muchas familias, mucha gente que viven en su propio criterio, en su propio camino. Y déjeme decirle, todos esos caminos son lejos de Dios, lejos del conocimiento de Dios, lejos de la palabra de Dios. Y precisamente esas personas son las que hayan confusión, conflicto en el si congregar o no congregar. Mire,
Pero miren lo que dice la segunda parte del versículo 12 de Proverbios 14. Pero su fin es camino de muerte. El desenlace de esos caminos, lejos de la palabra de Dios, va a traer amargura, tristeza, lamento. Por eso dice, su fin es camino de muerte. Por eso, querida iglesia, esto de el congregar es fundamental. Es importantísimo, querida iglesia, que debamos entender a la luz de la palabra, ¿ok? Y como yo les digo, mucha gente llega a considerar si el congregar es o no es necesario, ¿verdad? Incluso llegan a pensar que es antibíblico, imagínense. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a entender una vez más a la luz de la palabra este tema, el privilegio de congregar. Y precisamente debemos como hermanos, como iglesia, poder entender claramente como hijos de Dios que formamos parte del cuerpo de Cristo. Debemos entender sobre el privilegio de congregar, ¿ok? A continuación yo quiero decirles algo, querida iglesia, que este mensaje tendrá la continuación, porque hay unas preguntas que en este momento les voy a compartir, pero estas preguntas deben ser contestadas a la luz de la palabra. Y por tiempo no alcanzaré a contestar todas las preguntas, y por eso yo digo que el próximo domingo será la segunda parte. Y si hay que hacer una tercera parte, pues lo haremos. Total, todo enero estamos hablando sobre la serie La necesidad de congregar. Ok, entonces pongan atención a estas preguntas. Por ejemplo, 3 preguntas sobre el privilegio de congregar. ¿Es una obligación el congregar? Por ejemplo, esa es una muy buena pregunta. ¿Es una obligación el congregar? Y vaya meditando, vaya pensando si usted alguna vez congregaba o anhela volver a congregar, ¿ok? ¿Es una obligación el congregar? Vamos a una segunda pregunta. ¿Es necesario reunirnos en un templo? Mire, hablando como el lugar físico, el lugar donde nos reunimos, ¿ok? Mire esta otra pregunta. ¿Es pecado no involucrarse en una iglesia local? Ok, les digo que todas estas preguntas vamos a contestar a la luz de la palabra y por tiempo se nos hace difícil hoy, por eso les digo que estaremos ampliando estas preguntas en los próximos cultos dominicales. Ok. Vamos a la luz de la palabra a dar respuesta a todas estas preguntas. Y bien puede tomar, esta es la primera pregunta que ustedes lo van incluso a leer en la pantalla. Mire esta pregunta. ¿Congregar es una opción o es un deber de todo creyente? Repito la pregunta. ¿Congregar es una opción o es un deber de todo creyente? Querida iglesia, esta pregunta es la que vamos a ir desarrollando en el mensaje de esta hora. Y qué mejor tener la palabra de Dios como nuestro fundamento, como nuestra fuente de vida que da respuesta a todas nuestras necesidades. Ok, yo les invito a que vayamos a nuestras Biblias, el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el versículo 20. Ahí vemos a Jesús haciendo declaraciones enfáticas, haciendo, permítanme, afirmación de su palabra, de su verdad. Y eso dice Mateo capítulo 18, el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso dice Jesús. ¿Ok? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Está hablando Jesús. En el nombre de Jesús, ¿ok? Querida iglesia, Dios está en el lugar donde tú estás. ¿Puedes decir amén? Yo digo amén, ¿por qué? Porque aquí estamos en mi casa, en mi hogar, junto con mi esposa, somos 2.
invocamos el nombre de Dios, nos dirigimos a Él, le damos gracias, le cantamos, le alabamos y Él está con nosotros. Precisamente Él está allí contigo. No sé, estás junto con tus hijos, padre de familia, Dios está en ese lugar. Eso dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahora solamente piense el congregar en la iglesia, en el lugar, en nuestro templo, en el lugar físico. Y ahí cabemos no solamente 2, sino más, ¿verdad? Y hermoso, porque me encanta esa palabra cuando dice que Dios se hace presente, Dios se manifiesta cuando su pueblo se reúne para alabarle, para adorarle. ¿Ok? Entonces, mire, aquí está la afirmación, lo que dice el versículo 20. Allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo. ¿Quién? Jesús, Dios se hace presente. ¿Cuándo? Cuando su pueblo se reúne, se congrega para alabarle y adorarle. Querida iglesia, este ha sido uno de los versículos que nos han mantenido anclados, firmes, cuando levantamos un grupo pequeño de estudio bíblico, una CODE, célula de oración, discipulado y evangelismo. Porque para abrir una CODE, ¿qué se necesita? Un siervo líder. Y segundo, el anfitrión, el dueño de casa. Están los dositos. ¿Dios está en ellos? Por supuesto. Se congregan para alabar y glorificar a Dios. Ese grupo pequeño va creciendo y a futuro se proyecta a una sede. Mire, por eso digo, este versículo es el versículo que nos mantiene anclados en el trabajo de la plantación de iglesias de M400B. Precisamente así se han levantado las sedes que Dios nos ha dado. ¿Ok? Donde están congregados 2 o más en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Puedes tú creer eso? Entonces ya vaya pensando, está en su casa, Dios está allí en medio de cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el congregar? Si es una opción o un deber de todo creyente, la Biblia asegura que Dios aprueba y está presente en las reuniones donde sus hijos le invocan su santo nombre. Precisamente es lo que hemos vivido cuando antes congregábamos en nuestro templo físico. Nos reunimos ¿para qué? Para elevar acción de gracias. Acción de gracias a Dios porque Él nos ha bendecido al término de una semana, al término de un año. Entonces levamos manos, le damos gracias a Dios, ¿verdad? También, ¿qué hacemos? Cantamos, nos gozamos de la presencia del Señor. No hay cosa más linda. Yo anhelo, añoro volver a congregarme con la familia Bethesda. ¿Saben por qué? Porque allí Dios envía bendición. Le cantamos, le alabamos y Dios se pasea en medio de su pueblo y nos toca y se vienen los milagros y se abren puertas, mire, y se dan los milagros, la sanidad, la liberación. Hay cosa más linda que como pueblo unirnos y juntos cantar y alabar a Dios. ¿Qué más hacemos cuando así nos congregamos? Cumplimos definitivamente con Dios en el servicio. Lindo, ¿verdad? Poder servir en algún ministerio de Bethesda. Ahí vemos al grupo Judá, los hermanos anfitriones y así todos los ministerios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Servir al prójimo, servimos a Dios. ¿Qué más hacemos en un lugar cuando nos congregamos? Cumplimos con nuestras responsabilidades de entregar las ofrendas y los diezmos. Miren, todo eso son, como lo dije hace momentos, actos de fe. También la Biblia señala, dije que voy a responder a la luz de la palabra, y aquí estoy dando respuesta, ya vamos a ir a los textos bíblicos. También a la luz de la palabra, la Biblia señala que en el Nuevo Testamento el congregar era parte esencial, era parte fundamental de la iglesia del primer siglo. Precisamente cuando la iglesia estaba en su pleno apogeo, ya Jesús ascendió y quedaron los apóstoles. Y ellos continuaron con la visión de predicar el evangelio, de hacer discípulos de Cristo, de bautizar en aguas, de bautismo en Espíritu Santo, en fin. Entonces la iglesia, el Señor Jesucristo iba añadiendo los que deben ser salvos, producto de la predicación de la palabra de los apóstoles. Y la iglesia empezaba a crecer y a multiplicarse. Pero ¿cuál fue el fundamento aquí? El congregar.
el asistir a un lugar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decía en la alabanza, oye, me gusta estar en tu casa, reunido con mis hermanos y con mis manos alabarte y con mis pies también alabarte. ¡Qué hermoso! Precisamente esto lo hacían los discípulos. Los discípulos allá en el libro de Hechos, por favor podemos ir a nuestras Biblias, Hechos del capítulo 11, el versículo 26. Y mientras usted le busca, yo le invito que este versículo debería estar bien pintadito. ¿Por qué? Porque aquí también encontramos una gran verdad. Por primera vez a los discípulos les llamaron cristianos en Antioquía. Y es lo que dice el versículo 26 del capítulo 11 de Hechos. Escuche. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí vemos, querida iglesia, que el congregar es fundamental. Y dentro de este versículo 26 yo rescato algunos puntitos aquí. Ok, si puede tomar nota o también lo pueden ver en pantalla. Saber la constancia en el congregar. Debemos esto conocerlo, sobre la constancia en el congregar. Otra palabra, el perseverar en el congregar. Dice que los cristianos congregaron allí por el lapso de todo un año. Ok, no es tiempo limitado por si acaso. Ok, hay que seguir congregando, pero aquí da referencia a que se congregaban en un lugar. Por un tiempo, dice, por un tiempo. Ok, ahora yo puedo decir, a Bethesda han llegado muchas familias, ¿verdad? Y se han ido pues por razones personales, motivos de trabajo, motivos de viaje, en fin. Pero, ¿qué puedo yo decir? Que el congregar no debe ser eventual, debe ser, como aquí dice, una constancia, perseverancia. Ellos congregaron, los apóstoles, los discípulos, y animaban a la gente a congregar por el lapso de un año. ¿Qué dice? ¿Qué más puedo aprender aquí? Sobre la sujeción a la iglesia local. Este es un principio que Bethesda lo proclama y lo vive, la sujeción. Ellos entendieron el ser parte del cuerpo de Cristo. Mire, entendieron que realmente el cuerpo de Cristo es un cuerpo viviente. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces como cuerpo nos congregamos, ¿ok? Se congregaban con la iglesia, mire. Se congregaban con la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Ustedes me han escuchado, somos tú y yo, ¿ok? Entonces la iglesia es el cuerpo. Y déjenme decir, el cuerpo siente. El cuerpo siente. Y yo creo que con este mensaje Dios está inquietando tu corazoncito, tu cuerpito, ¿verdad? El volver a congregar, el volver a estar en nuestro templo, el volver a vernos con los hermanos, aunque tal vez no darnos un abrazo, un beso, pero el vernos, ¿verdad? Eso nos anima, ¿ok? Entonces aquí congregaban como iglesia. ¿Qué más puedo ver en este versículo 26? Vamos a un tercer subpunto sobre los propósitos claros para el congregar. Los propósitos claros para el congregar. Uno de los propósitos claros al congregar es la enseñanza. Ponga atención a esto, querida iglesia. Porque si bien es cierto, congregamos, y yo animo a que vengan con sus Biblias, porque y tal vez una libreta de notas, ¿para qué? Para recibir lo que Dios nos está hablando, la enseñanza, la instrucción. Y yo puedo hablar claramente aquí sobre la sana doctrina. Mire, la doctrina de los apóstoles, ¿ok? Porque dice, y enseñaron a mucha gente. Enseñaron a mucha gente. Por eso yo decía, en Bethesda pues han llegado muchas familias, ¿verdad? Y fueron enseñadas, fueron instruidas. Yo sé que ellos jamás olvidarán. ¿Por qué? Porque no fueron mis enseñanzas, fueron las enseñanzas de Jesús, de la palabra de Dios. Y yo puedo aquí aprovechar, decir, querida iglesia y amigos que nos están mirando, si tú perteneces a una CODE, ahí te enseñan la palabra de Dios.
te insto a que permanezcas congregándote en una code. Si hoy todavía seguimos virtual, pues hacerlo, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Dónde más yo puedo ser instruido, ser enseñado de la sana doctrina? Y yo puedo hablar aquí sobre nuestro credo, de las doctrinas de las asambleas de Dios, por ejemplo, en Escateo, Escuela de Capacitación Teológica. Ahí es donde aprendemos un poquito más de la palabra de Dios. Por eso yo los animo si aún no eres parte de una CODE o no estás asistiendo a Escateo, contáctate con nosotros y podemos ayudarte, ¿verdad? ¿Qué más me enseña este versículo 26? Dice sobre el testimonio vivo de el congregar, de lo que el congregar posibilita, el testimonio vivo. Dice, a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya le dieron un apelativo, cristianos, hijos de Dios. ¿Ok? Mire, y eso ya nos lleva a nosotros a tener un testimonio vivo, porque reflejamos a Cristo. Mostramos a Cristo con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de proceder. Es un testimonio vivo que debemos manifestar. Precisamente eso manifestaban los apóstoles, ¿ok? Entonces, la Biblia ordena al creyente no solo congregarnos, sino también no dejar de hacerlo. No dejemos de hacerlo, querida iglesia. Por favor, si hay algo que puedo decirte en esta hora, no te quedes cómodo. Dios guarde que hayas caído de pronto en un estado de la zona de confort y ya solamente te acostumbras a conectarte. Déjeme decirle que después que nosotros estemos predicando presencial, también vamos a subir al YouTube, al Facebook, las prédicas, pero eso no significa que te quedes en casa pudiendo venir, por ejemplo, mire, ¿ok? Por eso el texto bíblico que tomé como base, que es mandatorio, Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Precisamente esto me habla de la consideración mutua. ¿Con quién? Con el prójimo. De las relaciones interpersonales que nosotros tenemos. Ya vaya pensando en la pareja, en el hogar, padres con hijos en casa, en el lugar de trabajo. Considerémonos. Y ahora pensemos en el futuro, el congregar. Cuando estemos en Bethesda, en nuestra casa, la consideración que debe haber el uno al otro, ¿verdad? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De esto hablé el domingo pasado. De pronto alguien llega al templo, ¿verdad? Y un poco desanimado, desalentado. Entonces, qué lindo que nosotros como iglesia podamos alentarlo a la luz de la palabra, animarle y poder orar por esa persona poniendo esa carga delante de Dios y no hacerla mía. ¿Cuál es mi enseñanza que yo digo a la iglesia? A que la iglesia aprenda a depender de Dios y no de un hombre. Por favor, debemos depender de Dios. Estamos pasando momentos duros que a veces nos hacen desanimar, nos hacen estar un poco tristes, en fin. ¿Qué debo hacer? Es buscarle a Dios. Es lo que decía el propósito. Pero hay gente que está pasando la difícil, ¿ok? Y en vez de acercarse a Dios, se alejan más de Él. Y yo les animo, queridos hermanos, dependa de Dios, confíe en Dios. Dios le va a dar la salida. ¿Qué hacemos nosotros? Le enseñamos a la luz de la palabra cómo orar, cómo confiar en Él, cómo depender de Dios. Y mire, yo he sido testigo cómo Dios ha obrado milagros en las familias. Por eso es importante la confianza y la dependencia de Dios, ¿ok? Consideración mutua, habla de estimarnos al amor y a las buenas obras. Y precisamente hablando de las buenas obras, querida iglesia, ¿cuáles son esas buenas obras? Son las que dice la palabra que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pastor, explíqueme cuáles son estas buenas obras. Ok, el amor. Una buena obra que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. El amor, no puedes decir que amas a Dios
y aborreces a tu hermano, por ejemplo. Si a Dios que no lo ves le amas, pero y a tu hermano que lo ves no le puedes amar y le odias. Por ejemplo, ahí no hay amor, ahí no está Dios. Y esa es una de las buenas obras que Dios nos manda a obedecer, el amor al prójimo. ¿Qué tal el perdón? El perdón, querida iglesia, es una buena obra que Dios preparó. Yo digo una y otra vez, para el creyente, el perdón debe estar a flor de labios. Sí, estamos conscientes, muchas veces fallamos, a veces intencional, ¿ok? Pero ¿qué nos cuesta pedir perdón? No debe costarnos. Y si hoy cometí la falta, ok, me esfuerzo en no volver a cometerlo. Perdón es no volver a cometerlo. Y así puedo mencionar otra buena obra, por ejemplo, el servicio, por ejemplo. El servicio en la congregación a futuro es una buena obra. La ayuda mutua, la generosidad, el poder ser, como me han escuchado, mano abierta para los necesitados. Mire, son buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. La benignidad, por ejemplo, una buena obra. El trato amable, la consideración, hablemos en la pareja, hablemos padres con hijos, hijos con padres, en el lugar de trabajo, para con tus clientes, para con tus empleados, en fin, mire, todo eso me habla en este versículo. Ahora, ¿qué dice el versículo 25 de Hebreos 10? Sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Iglesia, ¿qué día? ¿Qué día se refiere aquí? Este día es el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está muy pronto a darse, querida iglesia. Yo les he dicho, y la palabra lo dice, todo lo que estamos viviendo son señales antes del fin. Entonces, ¿qué debemos hacer? Anhelar congregar, anhelar estar en la casa, en la presencia del Señor. Y mire, qué hermoso que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así como alabando y glorificándole a Dios como iglesia, unidos, elevando acción de gracias, sirviendo, cumpliendo con Dios, cumpliendo con mis responsabilidades de mi buena mayordomía. Mire, todo esto, querida iglesia, nos habla sobre los privilegios de congregar. Entonces vaya ya hallando respuestas a la luz de la palabra. ¿Es una opción el congregar? Yo creo que a estas alturas no. No dejando de congregar. No dejando de congregar. Está hablando de que es un mandato. ¿Y qué hay que hacer a los mandatos? Obedecerlos. Ok. También me habla de la posibilidad del cuidado de la obra del Señor. Esto los hablé en los propósitos. ¿Quiénes somos la obra de Dios? Somos tú y yo. Somos la gente. Aquellos que les predicamos son obra de Dios, a los cuales debemos ocuparnos, debemos instruirlos, debemos enseñarlos. Tú y yo somos la obra de Dios. ¿Necesitamos madurar? Por supuesto. ¿Necesitamos crecer? Por supuesto. ¿Ok? Pero es necesario ocuparme. ¿Y cómo me ocupo? Congregando. Mire, ahora debemos entender que la obra de Dios tiene necesidades. Y aquí voy a entrar a marcar dos puntos importantes. La obra de Dios tiene necesidades. O sea, tú y yo, esto no puedes ocultarlo, no puedes negarlo. Tú tienes necesidades, al igual que nosotros. ¿Ok? Y cuando hablo de la necesidad a cubrir en la obra de Dios, que somos la iglesia, las ovejitas, los corderitos, los siervos líderes, los plantadores, los pastores. Vamos a entender estos dos puntos. El primero dice el sostenimiento de los siervos de Dios. Cuando hablo de sostenimiento, hablo del sostén, del poder asistirlos, del poder cubrirlos, del poder atenderlos a los siervos de Dios. Precisamente el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un siervo de Dios, llamado a cumplir con la gran comisión, predicando el evangelio, haciendo discípulos, levanta a su hijo en la fe, Timoteo. Mire, y Pablo, como levantó a un hijo en la fe, tenía que ocuparse, tenía que darle el sostén, el sostenimiento que él necesita para sus necesidades.
Les invito, por favor, vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 17. Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Miren, por eso digo, el apóstol Pablo se ocupó, no solamente formó a Timoteo, él formó a muchos siervos líderes, a los cuales los delegaba para que puedan ayudar a otros nuevos creyentes, a enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia, en fin. ¿Ok? Los cristianos, como habla aquí, los ancianos, dice, perdón, los ancianos que gobiernen bien. ¿A quién se refiere aquí los ancianos? No son ancianos de edad cronológica, no. Son los ancianos, se refiere a los siervos líderes, a los pastores, a las pastoras, a los plantadores, ¿verdad? A ellos se refiere aquí como ancianos, ¿ok? Dice que gobiernan bien, o sea, que enseñan bien la palabra, que enseñan no solamente teoría teológica, sino con su estilo de vida, ¿ok? Que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, sean tenidos por dignos de doble honor. A estas alturas, querida iglesia y amigos que nos están mirando, yo públicamente puedo dar gracias a Dios y gracias al corazón de hermanos de Bethesda, que siendo sensibles a la voz de Dios, nos han hecho llegar ofrendas económicas, nos han hecho llegar víveres. ¿Por qué digo esto? Porque eso nos cubre nuestras necesidades. ¿Ok? Somos una pareja que tenemos necesidades. Y hemos visto realmente cómo Dios, yo puedo hasta dar testimonio de esto, hasta el fin de año, antes que se acabe el año. Dios mío, nos fue tan lindo, tan fiel, nos mimó Dios. Un familiar cercano nos llamó y nos dijo, mire, queremos ayudarles con esta ofrenda económica. Y fue hermoso, porque justo era lo que necesitábamos para cubrir una necesidad de nosotros como pareja. ¿Ve? Y eso realmente es el reconocimiento, como aquí dice la palabra de Dios, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Mire, querida iglesia, por eso es importantísimo ser sensible a la voz de Dios. Yo sé que hoy Dios está hablando a tu corazón si tú eres miembro de Bethesda. Yo te digo, hermano, cumple con Dios. Seamos mano abierta, seamos generosos, demos. Recuerde, la iglesia sostiene a la iglesia. La iglesia sostiene a la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene necesidades. Y hablando precisamente esto de poder asistir a las demás familias, Dios nos ha dado el privilegio, la oportunidad de poder asistir a algunas familias, sea en las de Bethesda Central en Chone o en las sedes. En nuestras posibilidades hemos podido ayudarlos. En mi corazón, créame, querida iglesia, yo quisiera hacer mucho más. Mucho más. Por eso les animo, querida iglesia, seamos fieles, cumplamos con Dios. Ese es uno de los privilegios al congregar. Tenemos derechos, tenemos privilegios, tenemos responsabilidades. ¿Y cuál sería una de esas responsabilidades? Precisamente el cumplimiento de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Ve? Ok, entonces el sostén de los siervos líderes es fundamental, que somos parte de la obra de Dios. Vamos al segundo punto. El velar por la sana doctrina. El velar por la sana doctrina. Precisamente el apóstol Pablo esto lo vivía, no solamente con Timoteo. El apóstol Pablo, vemos sus cartas en el Nuevo Testamento, como 14 cartas escritas, ¿verdad? Y en algunas de ellas vemos cómo él levantó siervos, envió, delegó a cumplir con la gran comisión, plantaron iglesias, se ocuparon los siervos líderes de ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad como siervos de Dios el velar por la sana doctrina. Recuerde, viene a mi memoria,
que en los tiempos finales muchos falsos profetas se van a levantar y a muchos engañarán, incluso a los escogidos. Por eso es importante que nosotros tengamos lo suficiente, lo necesario. ¿Para qué? Para cumplir con la enseñanza. ¿Ok? Vemos aquí entonces al apóstol Pablo. Ahora enseñando, instruyendo, preparando, formando a otro siervo. ¿Cómo se llama este siervo? Tito. Hermoso. Y yo les invito, por favor, Tito, es una carta del apóstol Pablo allá en el Nuevo Testamento. El capítulo 1, el versículo 5. Dice, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mire, por esta causa. ¿Qué causa? El Evangelio. ¿Qué causa? El sacrificio de Jesús. ¿Qué causa? La salvación del mundo entero, querida iglesia. La misión Dei, la misión de Dios. Esa es la causa por la cual tú y yo vivimos. El salvar a mucha gente para Jesucristo. Que no se vayan al infierno sin Cristo, sino que reciban a Jesús en su corazón y vivan y disfruten lo que tú y yo vivimos por esta causa. Dice Pablo a Tito, te dejé en Creta. Es un lugar, un sitio, un lugar geográfico, físico. ¿Para qué le dejó allí? ¿Para qué lo plantó allí? Para que corrigiese lo deficiente. ¿Ok? Puedo decir, aquellos que no me conocen, soy el pastor Marco. Por muchos años viví en la ciudad de Quito. Fui instruido, fui preparado y fui enviado hasta la provincia de Manabí, al cantón Chone puntualmente. ¿A qué? A predicar la palabra, a ser discípulos de Cristo. Y como aquí dice, a corregir lo deficiente, ¿verdad? A instruir, a enseñar, a discipular. ¿Ok? Y déjenme decirle, por el tiempo de 6 meses, Bethesda Central de Quito me sostenía con una ofrenda. Pero ya una vez que me ocupaba en la instrucción, en la enseñanza, en la formación y levantar la iglesia, permítame, tanto en lo espiritual, discípulos y la infraestructura, pues ahora la iglesia es la que nos sostiene. Y la parte final del versículo 5 dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Está hablando Pablo, ¿verdad? Dirigiéndose a Tito, le dice, establecieses ancianos, establecieses siervos líderes, establecieses plantadores, establecieses pastores. Y eso precisamente es lo que hacemos en Bethesda, el trabajo que llevamos adelante. M400 veces de eso. Hemos levantado algunas sedes y algunos hermanos están al frente, están allí los grupos, incluso sin congregar presencial, sabemos que estamos orando, estamos leyendo la palabra de Dios. Ellos son los que están en cada sede, en cada ciudad. Mire, querida iglesia, entonces nosotros como iglesia, Bethesda, Chone, es una mamá, porque tiene diferentes sedes a las cuales debemos atenderlos. Precisamente todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a estas alturas, ya para ir terminando, el privilegio de congregar no es una opción. Es un mandato, y el mandato debemos obedecerlo. ¿Ok? Aquí vimos el privilegio de congregar para el sostenimiento de los siervos de Dios y para velar por la sana doctrina. Por eso considero que el congregar no es una opción para todo creyente, más bien es un mandato a cumplir. El congregar es un privilegio de todo hijo de Dios que decide con fe sincera y con el deseo de obedecer y agradar a Dios, de congregar como un pueblo santo, como un pueblo escogido. Por eso déjenme concluir, amada iglesia, como hijos de Dios, como esa iglesia de Jesucristo, como ese pueblo escogido por Dios, nos mantengamos siempre fuertes en el Espíritu, para que nada ni nadie nos haga desanimar, nos haga desistir, ni abandonar la obra de Dios que somos tú y yo, que son la congregación, que son la gente.
Que seamos sensibles hoy a la voz de Dios que nos habla, quien nos llama y nos busca insistentemente cada vez que nos alejamos de Él. Hoy es un buen momento, querida iglesia y amigos que nos están mirando. Hoy es un buen momento de volvernos a Dios, ¿ok? De volvernos a su gracia, a su presencia, antes que alejarnos de Él. Alejarnos de Él, como veíamos al inicio del proverbio, su fin es camino de muerte. En cambio, en Dios estamos seguros. Entendamos siempre que ser llenos del Espíritu Santo nos lleva a vivir el poder de su gracia en cada una de nuestras decisiones de fe, como es el privilegio de congregar. ¿Y cómo se logra esto una vez más? Con esa visión 2020, esa visión perfecta que Dios nos da. Amén, amada iglesia. Yo le invito ahí donde está. Puede por favor cerrar sus ojitos por un momento, incline su cabecita y Padre, damos gracias por la palabra. Gracias Señor, porque sé que esta bendita palabra, Dios, toca vida, transforma vidas y sobre todo bendice, consuela, anima y fortalece tu palabra, bendito Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos has hablado en esta hora. Amada iglesia y amigos que nos miren, yo quiero hacer una oración juntos ahí donde están, juntos. Pero antes de orar, yo quisiera que por un momento medite. Piense cómo están esos anhelos de volver a congregar. Si de pronto se quedó un poco cómodo, hoy Dios nos habló a la luz de la palabra sobre la importancia, sobre el privilegio de congregar. A lo mejor usted es miembro de la iglesia o de alguna otra iglesia donde usted congregue. Yo le diría, cumpla con Dios. Reconozca a aquellos que están predicando el evangelio, que están sirviendo. Como hoy aprendimos, el sostén. Ser el sostén para los siervos de Dios. Ser aquellos que nos ocupamos por seguir enseñando la sana doctrina. Hagamos esta oración juntos, querida iglesia. Repita conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora queremos darte las gracias porque a la luz de la palabra has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nos has hecho entender verdaderamente el privilegio de congregar. Señor Jesús, perdóneme si he estado imaginando o pensando el no congregar. Perdóneme si he puesto esos pensamientos, esas filosofías delante de mí que están definitivamente lejos de tu palabra. Perdóneme, Señor, mis faltas, mis errores. Perdóneme, Señor, si usted me ha dado habilidades, talentos para servir en un ministerio, pero los he dejado y me he enfriado. Pero en esta hora le pido que me perdone, amado Dios. Diga conmigo, perdóneme, Señor Jesús, y despierte en mí ese anhelo de volver a congregar. Despierte en mí el vivir en esas buenas obras que usted preparó de antemano para que anduviese en ellas. Dios amado, en el nombre de Jesús, lléneme de su Santo Espíritu en esta hora, para que pueda vivir el privilegio de congregar. En el nombre de Jesús. Querida iglesia, no hay paz más hermosa que después de una oración como esta, poder estar en paz con Dios, poder, volver a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Mi ánimo, querida iglesia, como dice Hebreos, no dejando de congregar, anhelemos, no solamente el congregar, como decía, sino también anhelemos el servir en algún ministerio. Anhelemos cumplir con Dios. Tenemos una visión y una misión, la cual no debemos descuidarla. Eso es nuestra gran comisión, ahora nuestra gran responsabilidad. Amén. Qué lindo poder hoy decir, Señor, ayúdame a cumplir con mis responsabilidades, con mis obligaciones, ¿verdad? Hoy
hemos entendido que el congregar no es una opción, sino un privilegio. Es que cumplamos con Dios, vamos a dar paso a la entrega de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No dejemos de hacerlo, cumplamos con Dios, cumplamos nuestros votos y recuerden, querida iglesia, muy pronto nos volveremos a congregar en nuestro templo. Por eso, pongan atención a los anuncios.